empezar nuestro año, nuestro nuevo ciclo, queriendo y deseando ser un poquito más conscientes de todos los procesos que como seres humanos vivimos y cuya conciencia nos da como resultado la plenitud, la felicidad o como dice nuestro tema, la esclavitud de nuestras creencias y en qué se traduce todo eso. Bueno, yo quiero ante todo agradecer a Ceci, mi hermana del alma, porque saben ustedes que está malita de sus vías respiratorias y yo dije, ay, wow, con estos cambios de clima ahorita varios andamos aquí mocosos. Muchísimas gracias, Ceci. Ustedes leyeron el currículum que mandé de Ceci y bueno, pues esta es una síntesis. Yo conocí a Ceci hace muchos años, hace más de 30 años, pero más allá de su currículum académico, quiero decirles que es una gran mujer de un gran corazón, enorme corazón. Compartimos un proyecto maravilloso en las comunidades indígenas en Oaxaca de muy alta marginación y extrema pobreza. Como ven en su currículum, Ceci es maestra en ciencias sociomédicas en el área de epidemiología. Entonces, como epidemióloga, aportó una parte súper importante en este gran proyecto, trabajando con los médicos tradicionales en estas comunidades indígenas, además de ser psicoterapeuta ericksoniana, certificada como terapeuta y profesora en terapia jagueriana y también maestra en ecología emocional por el Instituto de Ecología Emocional de México, Barcelona. Bueno, Ceci se ha dedicado desde hace muchos años a este tema también de la psicoterapia y es una gran investigadora. Ceci es una científica, una mujer científica, investigadora y con toda esta entrega que ella ha tenido, a veces le digo, mi reina linda, pues cómo no te vas a enfermar. Ceci no para, es incansable y pues la prueba es que aquí está y la vamos a pasar muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Ceci. Gracias. Este es uno de los temas, pues creo que va a ser muy importante compartir contigo porque hemos hablado, aquí en el SIX tenemos con ustedes mínimo una vez al mes un en vivo intentando tener más claridad de lo que somos como seres humanos, esta maravilla del proceso de evolución, esta inteligencia que tenemos, pero que no la hemos descubierto, me parece a mí, en todo su potencial. Entonces, mi Ceci linda, pues yo te doy la bienvenida para que tú nos compartas tu visión, por qué piensas que podemos estar esclavizados o qué nos limita a descubrir todo este maravilloso potencial que cada ser humano es. Ay, muchísimas gracias, Lucy, y gracias a todos y todas los que están aquí escuchando esta plática. Muchísimas gracias. Y bueno, pues este tema de las creencias es un tema fundamental, fundamental en todo lo que tiene que ver con el cambio del ser humano. Nosotros los seres humanos no podemos cambiar si no cambiamos nuestras creencias. Y para cambiar nuestras creencias, sobre todo esas creencias que nos limitan, ¿sí? Para poder alcanzar todo nuestro potencial, necesitamos conocerlas, necesitamos poder entender cómo se formó esa creencia. Permítanme un momentito, voy a sacar al perrito. Un momento. También voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta para que no se oiga. Bien, pues entonces, Creo que no se te ve, mi Ceci, no, no se ve tu, qué no, está raro, cerradita tu cámara. no, está abierta. Qué Sí, raro. ustedes sí la ven, soy yo.
No, maestra, no se ve. No. No, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ahí No, ya. no se ve. A Sí ver, te alguien veías hace un que yo ratito veo. y ahorita A ver, ahora sí. no, mi Ah, Ceci. no sé, alguien escribió que sí y ahora que no. Qué extraño de veras, ¿eh? Porque no tendría por qué no. A ver, voy a aprender mejor en mi celular por si hubiera alguna situación aquí. Mejor me conecto por el celular y así nos vemos completamente. 2 segunditos y estoy con Y usted. sí, raro, porque te veías súper bien, mi Ceci. No Sí, de sé. repente ya no. Bueno, entonces, ahora sí, déjenme nada más, voy a cerrar. Creo que aquí ya no, aquí ya va a ser. Sí, ¿verdad? Ahí Ahora es preciosa. muy Muy bien. bien. Entonces Entonces voy voy a a salirme salirme del de la computadora y entonces Sí, ya va a ser posible. Muy bien. Pues muy bien, ya estamos aquí. Entonces, como les comentaba, este mundo de las creencias que realmente tiene pocos años que se le está poniendo el interés, Lucy, y la importancia que tiene. O sea, no hace tanto que toda esta visión sobre el cambio en las creencias de los seres humanos nos ha llegado, ¿sí? Nos ha llegado a la humanidad. Si pensamos en todos los diferentes temas que se han trabajado en psicología, ¿sí? Pues esto de darle importancia a qué creo yo de mí misma, qué creo yo de los demás, qué creo yo de la relación entre yo misma y los demás y el mundo, lo que yo creo sobre esto, eso es lo que va a guiar mi comportamiento en el mundo. Esto pues hace relativamente poco que se le da la importancia que realmente tiene. Entonces, actualmente creo que no hay ningún tipo de método psicoterapéutico o abordaje conceptual psicoterapéutico que no estudie las creencias y cómo poder transformarlas, porque esto es lo más importante, transformar todas esas creencias limitantes que no nos permiten crecer, no nos permiten verdaderamente desarrollar todo nuestro potencial. Pues de esto va a tratar nuestro trabajo el día de hoy y también el taller que vamos a tener el fin de semana entrante. muy bien, mi Ceci. Entonces, cuéntanos, ¿por qué? O sea, claro, de alguna manera es como nacer vírgenes, podríamos decir, eh, como un cristal, pero al paso del desarrollo de nuestro proceso de educación, de nuestra cultura, nos vamos llenando de estos sistemas de creencias. Aquí yo veo, Bueno, Ceci, un tema perdón. vital que Ujú. quizás esté bien que las creencias nos puedan guiar, pero cuando vemos el resultado de lo que como seres humanos nos llevan estas creencias, que en realidad en general son creencias que nos separan, que nos fragmentan, que nos llevan a una conciencia fragmentada de la vida y nos Mm. separan de lo demás, y entonces empezamos a tener estos conflictos, estas comparaciones, estas creencias de ser superiores o inferiores, buenos, malos, feos, bonitos, etcétera. O sea, lamentablemente estas son como las creencias más importantes que nos han guiado al paso de los Así miles es. de años y nos generan una humanidad tan en conflicto. Es así, mi Así, Ceci. porque fíjate, contrario a lo que se piensa, o sea, cuando hablamos de creencias, la mayoría de las personas piensan que son sus ideas sobre las cosas, ¿sí? Los pensamientos sobre las cosas, pero no es así.
O sea, una creencia es algo mucho más complejo y está muy profundamente arraigado en nuestra mente. Y por esto de que es tan complejo lo que es una creencia, por eso es que no es tan fácil. Yo puedo tener el pensamiento, por ejemplo, de que no, si yo verdaderamente, pues merezco como todo el mundo, y más ahora que se tratan todos estos temas de la abundancia, que se tratan los temas de la prosperidad, que se trata de muchos temas que se manejan actualmente. Sí, yo puedo tener la idea, porque la aprendí conceptualmente, de que tengo, de que merezco, ¿sí? Poder algo, puedo merecer viajar, ¿sí? Yo tengo muchas ganas de viajar y por lo tanto pienso que yo merezco viajar. Esa es una idea, pero si yo en el fondo de mí, en el fondo de mi mente, arraigada en mi mente, tengo la creencia de que viajar es peligroso, entonces, por más que tenga las ideas, ¿sí? Y por más que yo conceptualmente haya aceptado que sí, que merezco viajar y que quiero viajar, esa creencia de que viajar es peligroso me va a detener, va a limitarme en la vida. Esto es la importancia de las creencias, porque fíjate, una creencia está formada de varias cosas, o sea, es un constructo, podríamos decir. Un constructo, no es nada más un pequeño concepto, es un constructo con muchas aristas. Fíjate, tenemos una idea, ¿sí? Y esta idea puede ser consciente o inconsciente. Entonces, una creencia es una idea, pero no solamente es la idea, sino que es la experiencia de vida, la experiencia que yo tuve, la experiencia que tuvieron mis familiares, mis seres queridos, que que va alrededor de la idea, ¿sí? O sea, no es solo la idea, sino también la experiencia. Y junto con la experiencia, pues va a haber una o varias emociones. Por ejemplo, volvamos al tema de tener este deseo de viajar, la idea de que yo merezco viajar, pero la creencia es peligroso viajar. Y yo racionalmente puedo decir, no, pues eso es mentira, la gente viaja, la gente disfruta, conoce otros países, conoce otros estados en México, pero la creencia puede haber nacido porque un familiar o varios familiares tuvieron un accidente terrible en un viaje, ¿sí? Entonces yo de pequeñita puedo haber escuchado, pues mamá o papá o los abuelitos se mataron en un viaje, ¿sí? Y eso es lo que me va a quedar a mí. Me va a quedar la experiencia que aunque yo no la haya vivido, la vivieron seres queridos y entonces yo soy como una observadora de eso que sucedió con todas las emociones fuertes y desagradables que se pueden haber dado porque yo tuve una pérdida tan importante por personas que viajaron. Entonces, tengo ya la idea de que viajar es peligroso, tengo la experiencia, tengo las emociones y luego escucho por ahí que hubo accidentes en la carretera, que personas murieron y entonces yo cada vez voy consolidando más y más y más la creencia, ¿sí? Y puede ser que yo, cuando oigo esto de los accidentes, yo no estoy pensando, es peligroso viajar. No, esa información va como contribuyendo a la creencia profunda e inconsciente de que es peligroso viajar. ¿Sí me explico por qué es tan complejo esto de una creencia? Sí, claro, mi Ceci. O sea, es algo como que
fue sembrándose, ¿no? Sembrándose desde muy pequeñitos y como tú dices, conscientes o inconscientemente, ahí está, hay una partecita, quizás tú hablas de la emoción, ¿no? Toda creencia, todo pensamiento se va a asociar a una emoción, a un Claro, sentimiento. Y quizás de pronto yo misma o yo mismo no puedo entender por qué, porque bueno, en este ejemplo que pones, ¿no? Yo quiero viajar, pero no puedo entender por qué cuando intento viajar me sudan las manos, me da taquicardia, me pongo nervioso y al final termino no viajando. Me exacto. saboteo algo que tenía yo tanta intención, pero no soy consciente de eso, ¿cierto? Así es, Entonces, qué así es. importante es que, y quizás esto se logra, ¿cómo podemos ser conscientes, mi Ceci? ¿Cómo puedo yo llegar a esa conciencia de dónde me viene esto? Porque a lo mejor Bueno, conscientemente claro, ni siquiera me acuerdo que mi abuela contó que murieron unos familiares, porque hay grandes secretos en la familia a veces claro, y no lo tengo tan consciente. ¿Cómo puedo? Porque me parece que la conciencia del evento es lo que puede resolver esa sí, creencia y sí, sacarme de la limitación. claro. Em, Esa es una forma. Esa es una forma y hay varias técnicas, como por ejemplo una de las técnicas que más se utilizan actualmente desde lo que es la terapia emocional, racional emotiva, la terapia cognitiva conductual y otras muchas terapias. Hay una técnica que desarrolló Katie Byron, ¿sí? Que lo que hace es cambiar la creencia, o sea, pensar, yo me da miedo, por ejemplo, viajar, o me sucede esto cuando viajo, ¿sí? Eh, entonces, tengo una idea, más o menos tengo una idea de qué pudiera ser, porque muchas veces, como tú dices, Lucy, no tenemos la idea siquiera de dónde viene esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso que yo no merezco tener una vida plena, si yo pienso que no tengo, que no merezco tener una pareja de luz, una pareja de crecimiento, si yo pienso que no merezco tener un buen trabajo, que yo ame, que disfrute, esa es una creencia muy fuerte, muy, muy fuerte, porque todavía la creencia de viajar o no viajar, pues puede limitarme para disfrutar y conocer, o inclusive para tomar un trabajo en un momento dado que donde tienes que viajar para poder desarrollar ese trabajo o para que te den un puesto más alto y tengas más ingresos. Y tú dices, pues simplemente no puedo tomarlo porque, pues porque no, yo no puedo viajar, ¿sí? Bien, entonces, esta técnica de Katie Byron y otras técnicas que vamos a revisar, que esto es muy importante, y vamos a desarrollar estas técnicas, estas técnicas nos pueden ayudar a descubrir hasta cierto punto nuestras creencias, ¿sí? Hasta cierto punto. Pero hay otras técnicas, Lucy, que nos llevan más profundo, mucho más profundo. Y estas otras técnicas que tienen que ver con regresiones, con hipnoanálisis, con terapia jaggeriana, con otro tipo de técnicas más profundas que nos pueden llevar al momento o a los momentos en que se creó la creencia, ¿sí? Entonces, no necesariamente para cambiar una creencia tengo que conocerla, porque a veces es suficiente con cambiar la consecuencia de la creencia, con revisar qué me está afectando en la vida, qué necesito yo cambiar
porque me está limitando mi bienestar o mi crecimiento. Y entonces, eso que me está limitando y que yo sí me doy cuenta, cuando yo lo trabajo profundamente, me va a llevar a la creencia inicial, ¿sí? O sea, cuándo fue que se formó la creencia? Por ejemplo, si cuando yo era muy pequeñita, yo estaba en el vientre materno y mi madre estuvo enferma y yo tuve por momentos el temor de morir también porque mi madre estaba enferma, yo puedo desarrollar la creencia de que yo soy culpable de la enfermedad de mi mamá. Fíjate qué profundo, o sea, no estamos ya hablando de cosas tal vez un poco más triviales, sino algo muy profundo que es vivir con culpa, porque tengo la creencia de que mi mamá se enfermó porque estaba embarazada de mí. Y como los niños cuando somos pequeñitos somos muy egocéntricos, creemos que todo da vueltas alrededor de nosotros. Y por lo tanto, el niño puede pensar, aún en el vientre materno, puede tener la emoción y la experiencia del miedo de que la mamá está enferma. Tal vez la parte cognitiva todavía no la desarrolla, pero las emociones sí las siente y vive la experiencia. Entonces, este niño que crece o esta niña que crece con esta culpa va a vivir con culpa toda su vida. Y la creencia profunda es: yo soy culpable de lo que sucede a mi alrededor. Y entonces, una persona con esa creencia de culpa puede vivir castigándose toda la vida de diferentes maneras. Se puede castigar a través de la enfermedad, se puede castigar a través de boicotearse, como tú decías, de sabotearse la vida, ¿sí? Se puede castigar a través de aislarse del mundo. O sea, hay muchas maneras y todo nació por esta creencia profunda de yo soy culpable de la enfermedad de mi madre. Y si la madre muere, más aún se forma porque tiene más fuerte la emoción, ¿sí? De que es culpable de la muerte de su madre. Fíjense, estas cosas son muy profundas y tocan pues partes del ser humano vitales, fundamentales. O la creencia de no ser suficiente, que es otra de las creencias que es necesario que revisemos. ¿Qué tanto yo siento, yo pienso, o sea, siento y pienso que merezco, o qué tanto en el fondo tengo la creencia de yo no soy suficiente? Y como no soy suficiente, pues por eso la pareja me trata de esta manera, por eso la pareja me abandona, por eso la pareja es agresiva, por eso tengo que someterme. Fíjate, en la pareja y cuando hablamos del trabajo, yo no soy suficiente, entonces no busco mejores trabajos. Cuando se trata de una promoción, mejor digo que no. Claro, lo justificamos de mil maneras, ¿sí? Pero en el fondo está o puede estar esta creencia de yo no soy suficiente. Entonces, fíjate qué importante, Lucy, el poder trabajar con esto, que aunque no descubriéramos en qué momento se formó, porque las creencias también pueden venir de los ancestros. Entonces, tal vez no siempre vamos a poder descubrir cuál es la creencia, pero sí la podemos transformar. Y hay otras técnicas, otros métodos completos para poder transformar estas creencias profundas que pues nos han limitado. Y además también podemos adquirir creencias que potencialicen nuestro bienestar y nuestro crecimiento a través de otras técnicas también.
Sí, sí. Entonces, en general, en general, ¿o en qué porcentaje crees que los seres humanos eh, construimos nuestra vida por las creencias? Muy, muy buena pregunta, Lucy. Pues yo creo que todo, todo tiene que ver con nuestras creencias. Todo. Porque como sabemos actualmente, el 95% de lo que hacemos en el día es inconsciente. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y nos paramos de la cama y echamos a andar, eso es inconsciente. No tienes que volver a aprender a caminar. No tienes que volver a aprender a meterte a la regadera. No tienes que volver a aprender a comer. No tienes que volver a aprender a escribir, porque ya tienes instalado una programación que hace que de manera inconsciente hagas eso. Y tampoco necesitas volver a aprender a responder con enojo excesivo, con ira, con miedo, con desesperación. ¿Me explico? Con tristeza. Tampoco tienes que volver a aprender. Eso está instalado como una programación dentro de ti. ¿Y por qué se instala con esa fuerza? Porque hay una creencia profunda que acompaña a ese comportamiento, a esa conducta. Y la creencia profunda es, si escribo mi nombre, me aplauden, porque tú te has de acordar, o no sé, pero cuando escribiste por primera vez tu nombre, te dijeron, ay, Lucy, qué lindo escribiste, ya aprendió a escribir su nombre, ¿sí? Y fue una experiencia agradable, con una emoción agradable. Y entonces se queda la creencia, escribir es bueno. Pero si te hubieran golpeado, Lucy, al agarrar un lápiz y escribir tu nombre, o al decir mamá por primera vez, te hubieran golpeado, ¿qué hubiera pasado? Pues tal vez no vuelves a decir mamá, ¿sí? O tal vez te des una segunda oportunidad, pero si te vuelven a golpear cuando dices mamá, inmediatamente se forma la creencia de que hablar es peligroso. Por lo tanto, no vuelves a hablar. ¿Sí me explico? O sea, cómo es tan fundamental esto de las creencias están en el centro de todas las programaciones mentales que tenemos. Y si nosotros el 95% de lo que hacemos es inconsciente y viene de estas programaciones mentales, pues las creencias están ahí todo el tiempo. Y si son potencializadoras, maravilloso. Si a un niño, a una niña, la promovieron, la echaron porras, la motivaron, lo estimularon para que le gustara la naturaleza, para que le gustara la astronomía, para que le gustara, no sé, los animales, para que le gustara leer, para que le gustara degustar de la comida, para que, o sea, eso puede ser muy potencializador, pero si por el contrario, las programaciones que tenemos es eres un tonto, eres feo, eres irresponsable, tú te comparan, ¿por qué no lo haces como tu hermana? ¿Sí? Tu prima tan linda, pues esas también son creencias de yo no soy tanto, yo no valgo tanto. Entonces, están ahí las creencias. Y el problema es que a veces las creencias limitantes son tantas que hay personas que se quedan atoradas en la vida, atoradas por sus creencias. Todos tenemos creencias limitantes, todos y todas, pero hay personas que sus creencias limitantes las han hecho verdaderamente atorarse. Por lo que tú decías al principio, soy rico, soy pobre, soy inteligente, soy burro, soy
tengo la posibilidad, no la tengo, me aceptan, no me aceptan. Pues todo esto, si yo creo que me van a rechazar, de entrada voy a llegar o con la espada desenvainada o con una armadura, ¿verdad?, alrededor de invisibilidad o de protección con todo el mundo. Y la gente que va así por la vida, pues aleja a los demás, aleja buenos trabajos, aleja a la pareja, aleja a los hijos. Entonces, es muy importante esto de ir identificando o no, pero ir trabajando profundamente con todas esas creencias que nos limitan y aprender nuevas creencias que nos potencialicen. Esto, Ceci, me parece, bueno, maravilloso saber que en cualquier momento de nuestra vida tenemos o podemos tener la decisión de cambiar estas creencias que nos limitan y poder construir una nueva vida. En el área de la medicina, ya ves que no tiene mucho tampoco que hablamos de la epigenética, ¿no? Así es. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, Ceci, tú y yo, cuando estudiamos medicina? Pues teníamos este conocimiento de que la información que estaba en el genoma era algo que necesariamente se iba a expresar tarde o temprano. Y más si el Así es. padre y la madre tenían lo mismo, pues ya casi que era impensable que los hijos no padecieran tal o cual enfermedad en cualquier plano, ¿no? Pero no, ahora qué poderoso saber que nuestra acción, nuestro pensamiento, nuestra emoción puede influir en la expresión de esa memoria genética. Y lo Así es. genético es algo, no puede haber algo más profundo, ¿no? Está en el núcleo de cada célula. Entonces, lo estoy comprendiendo de esta manera. Si yo puedo ir a esa profundidad, que es lo que le llamamos la epigenética, entonces sí que puedo cambiar mi sistema de creencias. O sea, no es que, oye, ya te dijeron que eres feo, tonto, burro. No, o sea, sí lo puedo hacer y puedo Así es. entonces cambiar mi destino y hasta la gente decir, wow, ¿qué le pasó? Está irreconocible, antes no me contestaba y ahora sí me responde. Qué sé yo, eso me parece, Ceci, fantástico, Así es. esperanzador, una tabla de salvación para todos los seres humanos, ¿no? Que nos puedan llevar a, pues sí, a otro sistema de creencias, pero un sistema de Sí, creencias que potencialicen nuestros valores, nuestro corazón, nuestro, no sé, Ceci. así es, claro. Y sí, porque como tú dices antes, se pensaba que había algunos factores ambientales, pero más del tipo físico, que podían cambiar la expresión de los genes, ¿sí? Y se pensaba entonces que, por ejemplo, el magnetismo podía cambiar, la alimentación podía cambiar la expresión de estos genes. O sea, cuando se empieza a estudiar todos estos aspectos de epigenética, se empieza, como tú comentas, a ver que los genes no se expresan así tal cual como vienen, sino que dependen del ambiente que rodea a esa célula, ¿sí? Pero al principio se pensaba que solamente los aspectos físicos, como qué cosa, como les decía, ¿no? La electricidad que había alrededor, el magnetismo, las radiaciones, la alimentación, el frío, el calor. Y ahora se ha descubierto que además de todos esos aspectos, uno de los aspectos importantísimos son las emociones y las programaciones que tienen, como les decía, en su aspecto central las creencias. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante, como tú estabas mencionando, si yo tengo la creencia profunda
profunda, no solamente a nivel de pensamiento, sino con lo que he tratado de explicar, que espero que se haya más o menos comprendido, esto de que la creencia no es nomás una idea, sino que es algo mucho más profundo que eso. Si yo tengo la creencia de que me voy a enfermar, ¿sí? De algo, entonces esa creencia va a tener una influencia sobre el gen y se va a expresar el gen de una cierta manera. Si yo, por el contrario, mi creencia fundamental es diferente, el gen o se va a expresar de otra manera o simplemente no se va a expresar, ¿sí? Y cuando se trata de enfermedades físicas o emocionales o mentales, pues es muy importante que si tenemos algún gen que pudiese producirnos alguna enfermedad, nosotros, a través de la alimentación, a través de el ambiente físico que nos rodea y sobre todo el ambiente emocional con el que vivimos, ¿sí? Podamos cambiar y anular la expresión de ese gen. Fíjate qué importante, ¿sí? Y esto no se sabía hasta hace, digo, ¿qué es? Bueno, la epigenética se conoce desde hace ya alrededor de 200 años, pero no se había aplicado a la medicina. Se aplicaba a la biología y había muchas controversias acerca de si sí o si no era cierto lo que platicaban los biólogos que eran de este tipo. Sí que hablaban más de la epigenética, pero ya en medicina ya se sabe, en salud en general, en el mundo del ser humano, se sabe que la epigenética es algo fundamental, ¿sí? Entonces, pues qué bueno que podamos cambiar estas creencias, transformarlas para empezar a vivir más plenamente, Lucy, porque, híjole, tener una creencia profunda de no valer, digo, debe ser muy, muy fuerte cuando la tenemos así interiorizada en lo más profundo. Y no quiero decir que solo algunos la tengan, ¿eh? Se ha visto que todos los seres humanos en algún aspecto de nuestra vida sentimos que no somos suficientes. ¿Sí? Sí. Todos, es algo universal. Esto es muy importante, pero hay quienes sienten como lo central de ellos es no valer. Y eso debe ser algo, una experiencia verdaderamente fuerte para un ser humano. Y poder cambiar esto y poder tener una vida de mayor disfrute y mayor crecimiento también, importantísimo. Ceci, Esperanzador, como tú dices. ¿te parece si abrimos la posibilidad de intercambiar con Claro, quienes nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, algo que comentar de su experiencia? Tenemos todavía unos minutos para ello. Rita Chula, ¿tú quieres estar atenta a ver quién pone su manita o comenta en el chat para Es- que Claro que les dé sí, la palabra? doctora. Gracias. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo cambiar las creencias de nuestros ancestros? ya. Bien, pues hay también técnicas para cambiar, porque si la creencia es de nuestros ancestros y nosotros tomamos la creencia, ya la hicimos nuestra de alguna manera, ¿sí? Entonces hay formas de devolverles a nuestros ancestros esas creencias y se hacen a través de movimientos sistémicos, a través de constelaciones familiares, a través de esto. Se llama movimientos sistémicos porque hablan de todo un sistema familiar ancestral. Entonces, a través de ciertos movimientos que yo hago, diciéndole a mi ancestro, pues muchas gracias por haberme prestado tu creencia, pero pues ya no la necesito. ¿Sí? Entonces hay técnicas para hacer esto y claro,
esto, todo lo que tiene que ver con lo sistémico, no es nada más una terapia o una técnica, es toda una filosofía de vida, ¿sí? Pero dentro de esa filosofía hay un aspecto psicoterapéutico que tiene técnicas y entonces se puede trabajar de esta manera. Y bueno, en el taller, sí, que vamos a dar próximamente de creencias y cómo trabajar con las creencias, tanto nuestras como las de nuestros consultantes, pues vamos a aprender algunas de estas técnicas para que pues ustedes las puedan hacer en sí mismas, en sí mismos y también para otras personas. Gracias. Hay una manita levantada de Edgardo Figueroa. Si gusta, puede encender su Sí, micrófono. muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Cecilia, quiero hacerle una consulta en el sentido de que yo capté que lo que tenemos que rechazar son las creencias negativas, que se nacen de diferentes aspectos. Pero yo me pongo en el otro lado si también puedo crear una creencia, pero que sea positiva, en Claro, un pequeño, en un hijo. Y decirle, mira, tú eres muy inteligente, eres muy hermosa, muy niño, serás una gran persona, eh, y siendo un niño de 2 años, 3 años, y al final también es una creencia, pero es una creencia positiva. ¿Eso así, es así válido? es. Sí, desde luego. O sea, nosotros vamos formando creencias a través de estas experiencias de vida, de estos mensajes, estas emociones, estas experiencias y estas validaciones que nos vamos haciendo a nosotros mismos, aunque no sea cierto lo que estamos creyendo, ¿sí? Desde luego que si la experiencia es positiva, la emoción es agradable, va a potencializarme. Entonces, si a mí, por ejemplo, yo recuerdo, yo siempre fui muy alta, ¿sí? Yo mido 1,80 y en mi época, pues no había chicas de 1,80, ¿sí? Aquí en México no había casi, yo era la más alta, le sacaba toda la cabeza a todas las chicas. Pero fíjense, viendo esta situación, mi padre, me acuerdo que toda la vida, a mí y a mí, sobre todo a mí, porque él comprendía que para una mujer es más difícil vivir en un mundo donde todo el mundo es más bajo, ¿sí? De tamaño. Entonces él siempre me decía, mijita, tienes que sentirte orgullosa de tu estatura, bla, bla, bla. O sea, me llenó de esas ideas y yo crecí sintiéndome orgullosa de mi estatura. Y no importa si eso es válido o no, me explico, lo importante es que yo crecí con esa idea. Después conocí chicas de mi tamaño jorobadas completamente, porque por esta sensación de que estar tan alta es malo, es feo, es desagradable, ¿cómo voy a ser yo más baja que mi pareja? O sea, más alta, perdón, que mi pareja. Sí me explicó todo eso y las veía como estaban todo el tiempo agachadas. En algo tan pequeño como eso, o sea, mi padre tuvo un gran acierto de decírmelo y decirlo. ¿Por qué? Porque él sabía que, que, que no era fácil, ¿sí? Para los hombres tal vez sí es muy fácil vivir, pero en nuestros países vivir, por lo menos en aquella época, estoy hablando de hace 50 años, ¿sí? Pues no era fácil vivir con la estatura que yo tenía, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, claro que se puede. Sí, Y se puede muchísimas decir, gracias. claro que eres una niña linda y esto y lo otro, pero si lo que recibimos es negativo, esa es una experiencia. El momento en que yo estoy viviendo eso negativo que me están diciendo, esa es la experiencia y la emoción puede ser devastadora y se queda allá adentro y se forma una creencia. Y aunque después ya se te olvide que algún día te dijeron eso y que viviste eso de manera tan devastadora, se queda adentro. Y entonces ves a chicas y a chicos
¿sí? Muy atractivos, muy lindas, muy hermosos, que se sienten desagradables, físicamente hablando. Estoy hablando nada más de una característica. ¿Por qué? Porque tal vez a la que le decían hermosa era la hermana, o al hermano era el guapo. ¿Sí me explicó? Y todo esto pues va teniendo un peso sobre la persona, sobre su seguridad y después sobre sus conductas. ¿Sí? Espero Clarísimo, que haya muchísimas servido mi gracias. Buenas ejemplo. noches. Gracias, buenas noches. Adelante, Liliana Flores. Hola Rita, buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola, Hola, Gracias buenas a noches. ti. Fíjate que en mi proceso de sanarme a mí misma, yo he pensado o definí así como creencia, cree en tu esencia divina. Y eso es algo que no nos hacen ver y que un pensamiento es un potencial creativo. Y el libre albedrío que Dios te da, tú eliges si piensas positivamente o negativamente. Por eso cuando crees en tu esencia divina, pues sí es una labor, una labor ir liberando todas estas creencias que recibimos desde el vientre. A mí me fascina la biodescodificación, amo constelaciones familiares y justamente es pedir ese permiso con humildad de hacerlo diferente a ellos. Entonces, esa es la parte bonita de entender que yo tengo la esencia divina. Y si muchas veces, como dices, recibimos esa impronta desde el vientre materno, yo recuerdo que en una terapia de sanación estábamos en la meditación y yo escuché así clarito como una grabadora que se encendía y decía, no te quiero, niña, no te quiero, niña. Entonces yo les dije al terapeuta, oiga, eso, pues los escucharon los demás o solamente yo. Dice, eso fue tuyo. Entonces, imagínate esas improntas que tenemos en el bebé, y entonces todo eso que Claro. tenemos que ir liberando, liberando. Entonces, pues es interesante la maravillosa experiencia que es llamada vida, que tenemos esta oportunidad de crear y mucho de lo, a mí hay una película que me fascina mucho, yo creo que tú también ya la has visto, que se llama Sí, señor, del de Todopoderoso, de Jim Carrey. No la he Hay una, visto, fíjate, te invito a verla, pero la voy a bueno, ver. Sí. a todos les invito a verla porque ahí él va a una terapia y él le dice, tienes que decir 1 millón de veces sí por todas las veces que cuando quisiste algo te dijeron no, no hay dinero, no puedes, no eres bueno. Y otra terapeuta decía eso, que constantemente debemos de decirnos, soy autosuficiente, yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo. Y eso es lo bonito de que, como acabas de mencionar, si yo empiezo a darle ese pensamiento que es un potencial creativo, mis células van a recibir esa información de mí y es ahí la capacidad que yo tengo de autosanarme y de crearme como esa esencia divina que existe en mí. Así es. Hijo, qué Muchas gracias. bonito comentario. Y fíjense, algo importantísimo es que nuestra mente, ¿sí? Y lo que nosotros pensamos, imaginamos o nos decimos a nosotros mismos, tiene una repercusión impactante en nosotros, ¿sí? En todo el funcionamiento neurológico y mental. Lo voy a repetir, lo que yo pienso, lo que imagino, porque cuando pienso, estoy imaginando, ¿sí? Y lo que me digo a mí mismo es fundamental. Entonces, ¿cuántas veces no vamos por la vida diciéndonos cosas negativas? No es que no puedo, no es que eso no está disponible para mí, no es que el no. Y si hago esto y me sale mal, y si concurso y no paso, y si, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos con estos mensajes que nos estamos mandando a nuestra mente? Y la mente de eso se alimenta y esto está más que demostrado ya, ¿sí? No es algo que vamos a tal vez creer que tal vez sucede, no, está demostrado de cómo lo que me imagino y lo que me digo a mí mismo cambia mi fisiología. Es impresionante. Entonces, definitivamente lo que estás comentando es básico. Muchísimas gracias por este comentario. Y sí, vamos a aprender en el taller, y creo que esto es muy importante, ¿sí? Cómo formar estas nuevas creaciones, ¿sí? Cómo incorporar desde diferentes escuelas,
por ejemplo, desde el método Integra, desde la terapia jagueriana, cómo hacerlo, ¿sí? Y bueno, cada quien después elegirá cuál le gusta más y se especializarán en eso después ustedes, ¿sí? Pero por lo menos tener una idea de todo lo que existe, cómo son las constelaciones, cómo es todo este trabajo de la biodescodificación, a mí me fascina también. Entonces, bueno, hay mucho que aprender. Ahora sí que como como decían los griegos, solo sé que no sé nada, esa es la verdad. Sí, ¿Sí? gracias, gracias. Y solo un comentario más que acabas de decir con la mente. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si a ustedes les tocó, a lo mejor yo soy un poco más joven, había una caricatura de los mopeds y en la canción de introducción dice, imagínate un lugar, lo tendrás a tu pedido. Y yo sí creo que así cada uno de nuestra mente, cada uno somos creadores de nuestro propio destino, de nuestra propia vida, obviamente sanando y liberando y soltando todo lo que ya no funciona en el aquí y en el ahora. Gracias, Claro, Ceci. gracias, muchas gracias. Gracias, Lili. Pues sí, o sea, esto es lo maravilloso, ¿verdad? Descubrirnos, yo digo redimensionarnos. Y en realidad esto es lo que hemos venido haciendo en el Centro Internacional de Capacitación en Salud Holística, que fíjense ustedes que estamos terminando con la generación número 49 y vamos a empezar la número 50, Ceci. Wow. En 50 generaciones, claro, al paso de todos estos años, pues, y prácticamente somos los mismos instructores, ha habido un hilo conductor y ese hilo conductor es ese de redimensionar quiénes somos como seres y como humanos. Como decía Lili tan chulo, ¿verdad? Nuestra esencia divina, nuestro punto de partida, wow, es abrir como un portal que estaba escondido, pero que ahí está. También me parece eso bien importante, mi Ceci, que sepamos todos los seres humanos, todos, en cualquier parte de esta planeta, de esta aula, en esta escuela en la que nos encontramos, que no existe un ser humano que no tenga el potencial multidimensional de su existencia. O sea, porque eso es así, no es una creencia, es física, es ciencia. Energéticamente hablando, venimos de todo un potencial que está habitando en cada espacio del universo y en ese microespacio de nuestras células. ¿Cómo podemos llevar esa información para no dejarla en la creencia y luego resonarla y poderla activar, ¿no? Activar. Yo creo que esto que estoy diciendo es algo que también Ceci nos va a enseñar, como dice en su taller, ¿no? Vamos a ver diferentes maneras, diferentes herramientas para podernos primeramente activar este potencial en nosotros y tocarle en el hombro a alguien y decir, tú y yo somos lo mismo, ¿no? Yo soy tú, tú eres yo. Esto que suena chulo, pero que a veces desde el corazón, pues lo repetimos, pero no viene del corazón. ¿Qué nos Así es. dices, mi Ceci linda? No, pues todo eso me parece maravilloso y entre más nos abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, ¿sí? Abrimos nuestro espíritu, nuestra alma, más nos vamos dando cuenta de esta esencia de la que hablaba Lili y más nos vamos dando cuenta de esto que tú dices, Lili, de que somos lo mismo, ¿sí? Somos lo mismo y que todos finalmente venimos aquí con misiones diferentes, pero todos venimos a evolucionar finalmente. Y entonces
creo que es importante que como seres humanos, como estos espíritus encarnados, podamos nosotros ayudar a otros, ayudándonos a nosotros mismos y, y a veces simplemente con el ejemplo de tu cambio, los demás cambian también, ¿sí? Empiezan a cambiar también. Y si además puedes ayudar a las personas con estas herramientas, pues mucho mejor todavía, ¿sí? Entonces, sí creo que es muy importante y además es muy llenador. O sea, nuestra vida es mucho más plena cuando podemos servir a los demás. Sí, Ceci, linda. Y cuando hablas de sistema, bueno, estamos hablando de este sistema familiar, ¿no? Pero en realidad tenemos un sistema también social, racial, un sistema como humanidad. Y si un Ujú. microsistema, que es la familia, se mueve, cuando se mueve ese microsistema, se mueve también el gran sistema. Entonces, Sí, esto es como una magia, ¿no? Y la claro. magia es que nos decidamos, que Ex- tomemos esa decisión, tomar esa decisión de ser eh, factores de ese cambio, empezando por nosotros, ¿no? Sí, Recuerdo sí, estas palabras definitivo. de nuestro gran maestro que nos dijo, ama a tu prójimo como a ti. Empieza en ti y si En ti, empiezas en claro. ti, esto va a contagiarse, ¿no? Estas son las pandemias que necesitamos construir y llevar. Así Así es es. que de mañana en 8 vamos a estar con Ceci, viernes 17 a partir de las 4 de la tarde, sábado 18 todo el día con espacio para comer y domingo mediodía en la mañana, platicando de esto y aprendiendo también y descubriéndonos, porque mi maestro decía, nunca estamos terminados. Los iniciados, que grandes iniciados, es porque siempre saben que, como dijiste tú, yo solo sé que no sé nada. Eso es fantástico porque entonces digo, pues, pero quiero saber. Y al otro día aprendo y una nueva herramienta y estoy abierto porque en el momento en que pienso que ya todo lo sé, pues ya No, sí. nos hemos El enconchado. otro día, sí, escuché algo que de veras me impactó mucho porque decía, no me acuerdo quién, pero hablaban de esto, de quien cree que quien no tiene dudas sobre su comportamiento, que no tiene dudas sobre sus conocimientos, que no tiene dudas en la vida, ¿sí? Es porque sabe muy poco, ¿sí? Sí. Entonces, es cierto, o sea, entre más se sabe, entre más crecemos, más hay dudas y preguntas y más te cuestionas cuál es lo mejor y ¿no? ¿Qué necesito más cambiar? Menos certeza hay cuando entre más creces, ¿sí? Y esto me pareció muy padre porque también me pareció de mucha humildad, ¿sí? De desarrollar la humildad. Y sí tiene que ver con esto que han dicho los grandes maestros, que ojalá podamos acercarnos un poco en esta vida. Gracias, mi Gracias. Ceci preciosa, pues creo que fue un lindo encuentro y gracias a ustedes, en verdad, estamos haciendo un equipo, ¿no? Un equipo de buscadores y bueno, ya con algo que se haya movido en nosotros, ya valió la pena, mi Ceci.